Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Quiero comenzar el programa de hoy comentando una noticia que es curiosa y es el producto de los avances tecnológicos que hemos logrado alcanzar. No sé si es una buena noticia. Yo creo que tiene muchas implicaciones y alrededor del asunto se plantean muchas inquietudes. ¿De qué se trata? Es una información que se publicó hace unos cuantos días. No había tenido la oportunidad de comentarla con ustedes, pero aquí la tengo. Dice lo siguiente: gracias a la tecnología, las personas podrán estar más cerca de comunicarse con seres queridos que han muerto. La empresa tecnológica Microsoft acaba de registrar una patente para crear un chatbot de un amigo, familiar, celebridad o un personaje de ficción basado en información disponible en redes sociales y así poder interactuar con él en un chat automatizado tras su muerte. La información de la patente, la empresa señala que su sistema está basado en imágenes, datos de voz, publicaciones en redes sociales y mensajes electrónicos de la persona fallecida. Con esa información personal se puede crear un chatbot que refleje el pensamiento de algún ser querido que haya fallecido, pero Microsoft aclara que este chatbot puede aplicarse tanto a una entidad pasada o presente y que también puede ser creado por una misma persona que deje disponible su chatbot para el futuro. El sistema tomaría registro de las redes sociales de la persona y crearía respuestas predefinidas. Además, al utilizar fotos y videos, se pueden crear representaciones virtuales en 2 o 3 dimensiones de la persona que imiten los gestos y la forma de hablar. Asimismo, el sistema de inteligencia artificial creado por Microsoft permitiría hablar con un modelo de persona envejecida y con la información disponible, simular cabello canoso para marcar el paso del tiempo. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Lo que llama la atención es que este es un programa, una aplicación que permitiría crear una especie de réplica de un individuo a partir de toda la información que de esa persona se recopila en las redes sociales, los mensajes que pone, los videos que publica, todas esas informaciones. Y entonces eso permite crear un perfil, reitero, una réplica de esa persona a partir de lo que se acumula ahí en las redes sociales. Yo creo que esto es una especie de confesión. Es una especie de confesión. Hace mucho tiempo que nosotros hemos dicho que el uso de las redes deja muchos rastros y que partiendo de las cosas que usted comparte, de las búsquedas que usted hace, de las publicaciones, a partir de ahí se puede perfectamente sacar conclusiones sobre quién es usted. Informaciones muy precisas. Y las herramientas están ahí, que incluso le dan seguimiento a todo lo que usted hace. Porque todos esos robots que están pendientes de lo que usted busca
y después entonces le mandan a usted ofertas distintas. Eso se concibió, eso funciona precisamente con ese tipo de interpretando toda la información que usted mismo, todos esos rastros que usted va dejando. Y por eso es que usted ve que es tan fácil desde las redes sociales manipular al individuo. Y es eso que se utiliza, son esas facilidades las que utilizan algunas compañías que compran información sobre los usuarios, porque se sabe que hay empresas de estas que recopilan información de los usuarios y entonces las venden, o ellas mismas hacen, utilizan toda esa información para tenerlo a usted cautivo y para venderle cosas y hasta para manipularlo. Hay empresas que se dedican a eso en todas las áreas, para hacer negocios, para vender y además de eso para manipular, incluso con fines políticos. Eso era lo que hacía Cambridge Analytica, una empresa que funcionaba sobre esa base y que llamó la atención en el proceso de investigación del escándalo sobre la injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos. El otro aspecto de este asunto es lo que implica a usted aferrarse con la ayuda de una aplicación como esta, aferrarse a una especie de imitación, una réplica, algo que les recuerda, que lo coloca muy cerca de una persona que ya partió. Si eso ayuda o por el contrario, si conviene cerrar ese capítulo, voltear esa página y tratar de superar la ausencia de un familiar querido, de un amigo. Habría que conversar, consultar a un psicólogo para ver realmente la implicación que puede tener esto. Naturalmente puede, como dice ahí, utilizarse como un entretenimiento hasta para conversar con uno mismo o hacer una réplica de un amigo. Eso resulta interesante. Y yo creo que la ciencia va camino a eso, a hacer hologramas incluso. De forma tal que eso, claro, es una buena noticia porque es un avance tecnológico, pero hay avances tecnológicos que su utilización pudiera resultar polémica. Pero ahí tenemos una realidad. Lo preocupante es, lo más preocupante probablemente es lo otro que les señalé, porque es una evidencia de que con la información que usted recopila a través de las redes sociales se pueden hacer muchas cosas. Vamos a hacer la primera pausa, volvemos en breve. Sobre lo que está haciendo Cancillería con respecto a Haití, los pasos que se están dando. Y habló un poco sobre qué es lo que piensa República Dominicana sobre las relaciones con Haití y por dónde anda el nuevo gobierno en el manejo de las relaciones bilaterales. Todo lo que tiene que ver con Haití es importante, porque como se dice tantas veces y se repite y se reitera, Haití es el principal problema de República Dominicana. Dice el canciller que nosotros no nos podemos cansar de Haití, que se puede cansar la comunidad internacional, pero nosotros no podemos cansarnos porque esa es una realidad y nosotros no tenemos alternativa. Dice que se creó un gabinete de Haití dentro de la Cancillería que lo
preside él mismo. El plan es desarrollar coherencia en relación a la política con Haití, de modo que República Dominicana tenga una política de Estado continua, permanente, y que el cambio de gobierno en Haití no afecte, es decir, que podamos nosotros adaptarnos sin tratar de comenzar de nuevo cada vez que haya un cambio en Haití, dijo el canciller. Yo honestamente no sé cómo eso se puede lograr. ¿Cómo es que nosotros no podemos adaptar a la realidad de que Haití hayan cambios que impidan la continuidad o dificulten la continuidad de lo que se haya acordado entre los dos países? Que es lo que ocurre con muchísima frecuencia. A veces con un mismo gobierno, con las mismas autoridades, cuesta mucho llevar unas relaciones permanentes y sostenibles, porque de la noche a la mañana las propias autoridades que se han puesto de acuerdo contigo cambian de opinión. Y eso nosotros lo hemos visto, pero con mucha frecuencia, en el mismo manejo de los asuntos comerciales, de los intercambios entre los dos países. Un día te dicen una cosa, después cambian de opinión, a veces incluso con inventos, como ocurrió aquella vez cuando se prohibió la importación de pollo porque supuestamente había en República Dominicana una enfermedad. Después se cambió de opinión y se dijo que el problema era que Haití tenía que, en las aduanas, tenía que cobrar impuestos porque eso era importante. Y el asunto es que es difícil realmente entenderse con el vecino. Y eso no depende de República Dominicana. Y por más esfuerzo que usted haga, definitivamente eso es un problema que República Dominicana difícilmente pueda evitar. ¿Cómo tú te adaptas a las veleidades de una contraparte? Plantearse eso es algo que yo honestamente no alcanzo a entender. El gobierno no ha tenido tiempo todavía de cansarse. Hay una conducta que nos permite a nosotros anticipar comportamientos y por eso uno siempre con el vecino trata de ser cauteloso, porque nosotros tenemos que tener claro una cosa: estamos bregando con un estado con problemas, le llaman un estado fallido o en riesgo de colapsar, y una de las dificultades que presentan países con esas características es la imposibilidad de mantener unas relaciones estables con los vecinos. Busque para que usted vea cuáles son los estados fallidos y cómo esto se manifiesta. Entonces, una de las metas fundamentales que nosotros tenemos que tener con Haití es precisamente tratar de sensibilizar a la comunidad internacional para que pues haya apoyo en búsqueda de lograr, con miras a lograr la estabilidad en el vecino. De eso habló también el canciller. Él dijo que otro punto importante en el que se trabaja es el de definir cuáles son los intereses dominicanos reales en Haití, cuáles son las influencias que nosotros tenemos en relación a Haití. La estamos claramente definiendo porque eso es claramente esencial. Tenemos que tener claro cuál es el interés nacional dominicano, dijo textualmente. Desde luego que eso es lo que nos puede permitir a nosotros trazarnos metas de política exterior. Cuando tú tienes claramente identificado cuáles son tus intereses, qué es lo que tú quieres en las relaciones, qué quieres conseguir en las relaciones con otro país, qué es lo importante, y además si hay grupos, sectores influyentes de la sociedad haitiana que pudieran servir de soporte en la aplicación
de las políticas encaminadas a lograr unos objetivos específicos. Eso es importante. Usted cultivar relaciones, no solo las relaciones se llevan a nivel de intergubernamental, sino también las relaciones se llevan con grupos influyentes de la sociedad civil, del empresariado, etcétera. Eso es importante, definir los amigos. También lo de crear un departamento, una especie de gabinete que reúna a todos los departamentos que trabajen, que lleven, manejen temas relacionados con Haití, eso es correcto y es una buena idea. Nosotros necesitamos preparar técnicos especializados en asuntos haitianos. En la mayoría de las cancillerías hay departamentos por países en donde hay gente que le da seguimiento a la realidad de esa nación, que conoce su cultura, conoce su idioma, su idiosincrasia, tiene relaciones con grupos importantes, intercambia. Eso es fundamental. Y nosotros tenemos que preparar gente que sea capaz de realizar ese trabajo, gente joven, dinámica, que pueda hacer aportes en ese sentido. Algunos diplomáticos dominicanos, y esto es importante, algunos diplomáticos dominicanos, y es algo a lo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, terminan convirtiéndose en empleados por intereses diversos de grupos en los países que representan. Y eso se ve con cierta frecuencia. Y en el caso haitiano se han producido, hay muchos precedentes en ese sentido. Y son realidades que tú tienes que evitar, porque un representante tiene que ser un representante de tu país y manejarte independientemente de la simpatía, de las antipatías o de cualquier tipo de interés que usted pueda tener. Incluso la mayoría de los países tienen, cuando hay intereses vitales importantes, tienen su cuerpo de inteligencia especializado en los asuntos de un país determinado. Y eso nosotros tenemos que también tomarlo en consideración. Nuestros objetivos de política exterior dependen mucho del sujeto con el que estamos tratando. Decíamos que Haití es un país en riesgo de colapsar y por tanto, el interés primordial tiene que ser el ayudar a Haití a que tenga estabilidad, porque sin eso lo otro es difícil. Sin eso lo otro es sumamente complicado, sumamente difícil. Haití tiene 30 años dando tumbo de evento en evento, de esos situaciones internas, de esas que son de confrontaciones internas, de lucha fratricida. Son 30 años en eso. Y no se ve la luz al final del túnel. Y entonces yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que abordar es cómo logramos que la comunidad internacional se interese en este asunto y que ayudemos a los haitianos a que se pongan de acuerdo, que haya estabilidad. Ahora mismo hay una discusión con respecto a las elecciones. No se sabe cuándo termina el periodo del presidente de la República. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento con este tema. Dice el canciller que la República Dominicana tiene diferencias con Estados Unidos sobre Haití. Estados Unidos quiere elecciones previo a la reforma constitucional y se lo hemos dicho. Si se hacen elecciones primero, no hay reforma constitucional, así de claro. No sé, me parece como que
es un poco cuesta arriba que un canciller maneje esos temas de manera a nivel de los medios de comunicación, porque son asuntos internos. Se trata de un canciller que expresa la posición de la nación, y usted asumir una posición con respecto a un problema de otro país que involucra sectores diversos, esas son cosas que conviene evitar, porque si usted sobre todo quiere continuidad de las políticas de Estado, tiene que garantizar que la posición del país no se vea comprometida con determinados intereses, al menos abiertamente, del país en cuestión. Pero aquí hay un asunto. Miren, yo creo que la reforma constitucional es una necesidad en Haití, porque Haití tiene un sistema semiparlamentario que no es para una nación con esas características, porque usted coge un presidente, entonces después el presidente somete una propuesta al Congreso, al Senado, para que coja un primer ministro, y eso para un país como Haití es realmente algo sumamente complicado. Y entonces el Parlamento puede aprobar una moción de censura, y con frecuencia Haití, por esa razón, se ve sin primer ministro a cada rato, porque los jefes de gobierno duran lo mismo que una cucaracha en un gallinero, como decía Juan Bosch. Entonces esas son reglas para países en donde hay tradición de diálogo, y en Haití los pleitos se dirimen a machetazos. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo hace cierto tiempo parlamentarios de ese país rompieron hasta las butacas en medio de un enfrentamiento. Y entonces ese es el comportamiento. Y entonces la reforma constitucional debería simplificar las cosas, las reglas de juego, para que sea mucho más fácil la gobernanza. Y entonces, desde ese punto de vista, la reforma constitucional es correcta. Ahora, lo que habría que ver es si la reforma constitucional se está utilizando como un pretexto para prorrogar el mandato. Yo tengo entendido que el gobierno haitiano, el presidente Moïse, tiene razón cuando él dice que su periodo de gobierno termina en febrero del 2022, porque el periodo de gobierno haitiano dura 5 años, y él se posicionó, tomó posesión en febrero del 2017, lo que significa que su periodo culminaría en el 2022. Pero la oposición sostiene lo contrario, sostiene que termina su periodo ahora, el próximo 7 de febrero, y hay una concentración convocada con el objetivo de sacar al presidente si no dimite antes. Y así es como están planteadas las cosas en ese país. El asunto es que Haití a cada rato se queda sin parlamento, a cada rato hay un problema con el poder municipal, y entonces eso se traduce en mucha inestabilidad, en mucha crispación política, y es un verdadero problema, porque cuando una nación vive permanentemente en una riña, ¿cómo usted cree que se puede avanzar? Mucho menos un país como Haití. ¿Cómo pueden fluir las inversiones hacia Haití con una situación así como esa? ¿Y cómo usted puede garantizar un programa de colaboración con una nación que tiene unos niveles de inestabilidad tan grandes? Eso es un verdadero problema, pero esa es la realidad que nosotros tenemos ahí. El canciller tocó otros aspectos. Dice él que podemos hacer todo lo que está al alcance dominicano para estabilizar y ayudar al desarrollo, pero jamás en la vida
y eso se lo tenemos que decir clarísimo a Estados Unidos, en Estados Unidos nos ha faltado eso. No nos hemos sabido explicar claramente, no hemos sabido vendernos, dijo el canciller. Y entonces se está hablando de la necesidad de, pues, sensibilizar, de tratar el asunto con el caucus negro de Estados Unidos y hacer una labor que sensibilice a distintos sectores en diversos países, incluyendo gobiernos, para que acudan en auxilio de Haití. Y una buena herramienta son esos planes que el gobierno ha concebido. Yo creo que eso está muy bien. O sea, usted tener una idea y decirle a la comunidad internacional, mire, en materia de salud nosotros creemos que se puede hacer esto, nosotros estamos dispuestos a colaborar de esta forma. Y hay la posibilidad, Haití tiene problemas de energía eléctrica, nosotros podemos producir energía para Haití perfectamente. Y eso puede ser un estímulo para que la comunidad internacional se anime. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los problemas fundamentales que hay es que la comunidad internacional, los donantes, no confían en las autoridades haitianas. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero sencillamente se lo roban. El dinero se lo roban y es lo que ha pasado. En Haití, por ejemplo, la salud pública viene siendo como algún 30% de los servicios, quizás hasta menos, de todos los servicios de salud. Lo demás está en manos privadas, en manos de organizaciones no gubernamentales. Precisamente por eso, Haití solo maneja $1 de cada 100 que ingresan como donación, y es por esa realidad. Entonces República Dominicana puede en ese sentido jugar un buen papel, porque desde aquí se pueden hacer muchos planes de colaboración que impacten allá. Ese ejemplo que puso el canciller de las estufas, ahí hay todo un programa que se pudiera desarrollar con colaboración dominicana. Nosotros tenemos experiencia en eso porque estuvimos en la posición de Haití hace un tiempo y nosotros pudimos resolver ese problema tal y como lo señala el canciller. Entonces, Haití hay que ayudarlo a que pueda salir de un problema que tiene una tremenda repercusión en el medio ambiente. Bueno, hay también naturalmente que ser cauteloso. Hay que ser cauteloso porque, déjeme decirle una cosa, hay puertas que es necesario tocarlas, pero hay que tocarlas de manera inteligente y con la cautela del lugar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su agenda. Esos países que usted trata de motivar con respecto a Haití tienen su agenda. Y hay que cuidarse de que ellos quieran, a través de los mecanismos que nosotros estamos proponiendo, colar esos intereses y meter su agenda ahí. Eso es un asunto que nosotros tenemos que manejarlo. Yo creo que el canciller es un hombre que tiene mucha experiencia en estos asuntos y sabe perfectamente de lo que nosotros estamos hablando. Un ejemplo es que nosotros solicitamos acompañamiento de distintos organismos internacionales para la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular. Y cuando el programa terminó, la OEA, ahí mismo, acabando de terminar el programa, o anunciando nosotros los resultados de miles de personas que obtuvieron un estatus legal, ahí mismo la OEA nos publicó un informe viejo donde nos presentaba a nosotros como los peores violadores, un informe viejo de unos años atrás, los peores violadores de los derechos humanos, como si no, incluso ni siquiera se mencionó los esfuerzos que hizo República Dominicana para regularizar a los ciudadanos haitianos. Y ningún organismo internacional de esos que nos acompañaron fueron capaces de decir una sola palabra.
Y entonces es un acompañamiento que para lo único que sirve es para que ellos estén presionando y tratando de alcanzar sus objetivos. Volvemos en un momento. Sobre Venezuela, yo creo que el canciller fue bastante claro. El gobierno dominicano no reconoce ni a Maduro ni a Guaidó. Y a mí me parece que esa es la posición correcta, porque el país es partidario de un diálogo. Y él decía, aunque no nos guste, el interlocutor en este caso por excelencia es el gobierno de Maduro. Ese es el interlocutor, esa es una realidad. Pudiera entenderse, bueno, ya si tú tratas con Maduro este tema y tú lo estás automáticamente reconociendo, pero no hay de otra. Esa es la verdad. Maduro convocó unas elecciones que no respondió a los estándares internacionales, por tanto, su legitimidad, la legitimidad de ese parlamento que se conformó después de esas elecciones está bajo cuestionamiento. Y desde luego, la fórmula implementada por la oposición de prorrogar el plazo de la vigencia de la Asamblea Nacional venezolana es una decisión que no tiene ningún tipo de asidero legal, porque ¿quién eres tú para determinar eso? Si ya el plazo para el que te escogieron se venció, tú no puedes apelar a una fórmula de ese tipo. Por tanto, también hay un problema ahí claro de legitimidad. Aunque usted pueda simpatizar con la causa de Guaidó y de la oposición, y esa es la posición que ha adoptado la Unión Europea, y es correcto. Ahora, el diálogo, como dijo el canciller, hace tiempo que nosotros lo planteamos y criticamos a la Organización de Estados Americanos cuando boicoteó o intentó boicotear el diálogo aquí en República Dominicana, porque en medio del diálogo él comenzó una consulta para determinar si acusar a Maduro en los tribunales, en la Corte Penal Internacional, y se decía que el gobierno de la República Dominicana le estaba dando una mano a Maduro porque Maduro lo único que quería era ganar tiempo. Incluso sectores políticos internos asumieron ese discurso. Y esa era la línea correcta. Ahí se perdió un tiempo precioso y se permitió que la situación venezolana se agravara y que llegara hasta donde ha llegado, con millones de ciudadanos fuera de su territorio, pasando trabajo y con un montón de problemas en ese país. A lo mejor se pudo haber avanzado. No es que fuera fácil, pero ese era el camino correcto. Había que agotar esa vía. Y agotada esa vía, usted pudo entonces haberse planteado nuevas formas para usted conseguir que ese país vuelva otra vez a la constitucionalidad. Pero primero agotando esa vía. Y se prefirió, se entendió como que Maduro era vulnerable, que no había que negociar con él, porque eso era cuestión de unos cuantos días, con un poco de presión, los militares iban a sacar a Maduro por el cuello del poder, y eso no ha ocurrido. Maduro se ha hecho fuerte en la presidencia de Venezuela y tiene actualmente la sartén por el mango. Esa es la realidad. Ahí se cometieron muchos errores. Con respecto al tema este de los refugiados, el canciller también habló, y yo creo que fue bastante clara su posición. Eso que se está diciendo de un plan para acoger unos refugiados, eso no está vigente.
no está en la agenda del gobierno, y eso, bueno, pues tranquiliza a mucha gente que ha venido haciendo denuncias y expresando preocupación en ese sentido, porque supuestamente hay un plan por ahí en caso de que vengan unos refugiados, cómo que vamos a manejar eso, y en torno a eso, bueno, se han hecho muchas conjeturas. Ahora, yo sí les digo una cosa, la pregunta de qué hacer en caso de que se produzca una avalancha de seres humanos desde Haití hacia la República Dominicana no es ociosa. No es ociosa, usted tiene que tener una idea de cómo usted manejaría eso. ¿Qué usted haría en ese caso? Porque yo creo que de entrada habría que descartar la posibilidad de usted ametrallar in situ a ciudadanos que traten de cruzar masivamente la frontera. Entonces, ¿qué usted va a hacer con respecto en una situación así como esa? Claro está, son asuntos que se manejan con mucha discreción. Pero República Dominicana tiene que tener una idea sobre cómo se pudiera manejar un asunto como ese. Aunque creo que la aclaración que hace el canciller trae tranquilidad y desarma un asunto que pudo haber cogido fuerza. Y la aclaración es, aunque se perdió un poco de tiempo, pues la aclaración es buena. El otro tema importante, grueso, que abordó el canciller es el que tiene que ver con el acuerdo firmado por la República Dominicana sobre el prechequeo en aeropuertos dominicanos de ciudadanos con destino a los Estados Unidos. Algo que existe, acuerdos de esa naturaleza tiene Estados Unidos con un puñado de países, no son muchos. Pues me he quejado del Tribunal Constitucional porque ha engavetado ese acuerdo internacional que se le sometió para que jugara su papel de control preventivo de la constitucionalidad. Y no creo, honestamente no creo que eso pueda, porque si usted tiene un acuerdo de esa naturaleza con un país como Estados Unidos, abrir la puerta a la colaboración en lo que tiene que ver con asuntos de refugiados y eso que es de interés para una nación que da esas facilidades, pues yo creo que eso tiene su sentido. Ha funcionado esa modalidad muy bien. En el caso de Canadá, yo pasé por esa experiencia una vez que viajaba desde Canadá a Estados Unidos. Llegué, me chequearon en Montreal y de ahí me fui en un viaje al aeropuerto La Guardia, que es un aeropuerto interno de los Estados Unidos. Y entonces cuando usted llega ahí, ya usted está chequeado, usted se va directamente para la calle. Y eso para República Dominicana, que es un destino turístico, es sencillamente una bendición. De manera que yo creo, estoy de acuerdo con el gobierno en que eso es una cuestión que se debe tratar como una prioridad y ojalá que el Tribunal Constitucional pueda conocer eso y emitir su opinión. El Tribunal Constitucional está para eso. Si hay un problema de inconstitucionalidad, entonces el Tribunal Constitucional que resuelva eso y que diga, bueno, aquí hay un problema porque no hay, las posiciones de ese tratado, las disposiciones chocan con preceptos constitucionales. Bueno, y terminó la cosa, se renegocia si es posible, pero hay que darle salida a esta cuestión. Gimnasios y mascarillas.
las autoridades, el Ministerio de Salud emitió un protocolo conforme al cual deben cumplirse, un protocolo que deben cumplir los gimnasios, estudios y clubes, el que incluye, entre otras cosas, el uso obligatorio de mascarillas durante la estancia bajo techo, tanto para empleados como miembros de esos centros. Yo entiendo que los miembros son los que van allí a hacer ejercicio, porque normalmente son centros en donde tú te afilias y usas las instalaciones. Si tienes que utilizar mascarilla, eso entiendo yo que pudiera chocar con unas recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Tengo una información que dice: la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de mascarilla para hacer deporte de forma intensa. La OMS asegura que ponerse la mascarilla mientras se hace deporte de alto rendimiento disminuye la disponibilidad de oxígeno y aumenta los niveles de CO2 que absorbemos. Se reduce así la capacidad de respirar cómodamente y eso es un riesgo para las personas con enfermedades cardiopulmonares graves. La OMS apuesta por la ventilación constante y el 1,5 metros de distancia. Y la otra cosa importante para estos fines son las mascarillas que tienen válvulas que dejan escapar el aire, que generalmente su uso no se aconseja porque la idea es que las mascarillas protejan, que eviten que las partículas, las gotículas de saliva salgan y contaminen. Bueno, pues entonces en un gimnasio en donde se respira, se inhala y se exhala con mucha frecuencia y de forma con fuerza, entonces también convendría tomar eso en consideración. Pero yo estoy estoy apoyándome de una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. No soy especialista, siempre lo tengo que aclarar en estos asuntos. Vamos a una pequeña pausa y entonces retornamos ya con el último segmento. El director de epidemiología, Ronald Kewes, dijo ayer que el incremento de las defunciones va en proporción al alto porcentaje de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos por pacientes que han presentado gravedad a la enfermedad. Tenemos más de un mes con una ocupación hospitalaria muy alta. Vale decir que las camas UCI hace un mes está arriba del 50%. Al haber más enfermos, mayor ocupación de camas, mayor demanda de UCI y de ventiladores, debe haber un aumento de las defunciones. Si yo tengo muchos enfermos, se espera que también haya más defunciones, manifestó. Ese es el problema, porque uno entiende que hay que saber manejar cuidadosamente el tema de las flexibilizaciones y las presiones de grupos de interés que quieren que se prioricen las actividades económicas, porque el resultado de cualquier desajuste en la política de salud con respecto al coronavirus, esa es la consecuencia, lo que está diciendo el director de epidemiología. Hay un trabajo excelente de un especialista escocés, un brillante, diría yo, trabajo, titulado "He aquí 5 formas en que el gobierno podría haber evitado o pudo haber evitado 100,000 muertes de COVID".
El autor se llama David Sridhar. Él es profesor, presidente de Salud Pública Mundial en la Universidad de Edimburgo. Edimburgo es la capital de Suecia. Y yo quiero permitirme leer unos cuantos párrafos de este trabajo. Dice, este día, eso se publicó ayer, Gran Bretaña superó un hito sombrío. Se registraron 1.631 muertes más por COVID-19. Si bien el número de muertes en el Reino Unido ha aumentado a cientos de miles, Nueva Zelanda ha registrado solo 25 muertes por COVID-19 hasta ahora. Taiwán registró 7, Australia 909, Finlandia 655, Noruega 550, Singapur 29. Estos países han vuelto en gran medida a la vida diaria normal. Entonces ahí usted tiene un ejemplo de cómo es que se maneja esto, cómo es que se obtienen buenos resultados y cómo es que producto de un manejo adecuado de la pandemia usted puede poner a funcionar la economía. Siempre hemos dicho, no es incompatible usted conseguir buenos resultados en salud con buenos resultados en la economía. Basta con que usted maneje bien el problema sanitario para que automáticamente coseche los frutos. Hay gente que entiende que no. Y ese es un error. Y lo dice aquí este especialista. Dice, sigue diciendo él, en el primer año de la pandemia, el Reino Unido enfrentó 3 grandes desafíos. Nuestro gobierno nacional no tenía una estrategia a largo plazo para reprimir el virus más allá de un ciclo continuo de bloqueos. Incluso ahora todavía no sabemos cuáles son los planes del gobierno para los próximos 6 meses. El gobierno detuvo las pruebas y el plan inicial parecía ser permitir que el virus se propagara sin control a través de la población, el enfoque de inmunidad colectiva. Finalmente, los ministros han enfrentado la economía contra la salud pública, en lugar de darse cuenta de que la salud de la economía depende de una población sana. Aquellos en el campo antiencierro creen erróneamente que podríamos haber cambiado estas muertes por una vida normal y una economía fuerte. ¿Dónde exactamente salió mal Gran Bretaña? Se pregunta. Primero, el Reino Unido no tenía políticas fronterizas en vigor durante meses. Cuando se introdujeron estos fueron laxos y no supervisados. Las fronteras son la primera línea de defensa contra un nuevo patógeno y una forma de detectar nuevas variantes e infecciones antes de que tengan la oportunidad de propagarse. Los países que lograron contener de manera efectiva el SARS-CoV-2 implementaron controles de recién llegados y cuarentena de 14 días para quienes ingresan al país. Voy a resumir porque el tiempo se me acorta. La segunda falla fatal en la respuesta del Reino Unido ocurrió el 12 de marzo, cuando el gobierno tomó la decisión fatal de detener las pruebas en la comunidad, abandonando su línea de visión sobre quién tenía el virus y dónde se estaba propagando. El aislamiento es una parte clave de la respuesta de pruebas, rastreo y aislamiento. Fue solo una ocurrencia tardía y ha habido poco apoyo para las personas que tendrían dificultades para dejar de trabajar durante 14 días. Ese es el gran problema, que el aislamiento no es muy fácil su implementación por esa realidad. El cuarto error fue la falta de equipo de protección personal apropiado para muchos trabajadores sociales y de salud que lucharon durante el primer cierre en la primavera. En Gran Bretaña han muerto 883 trabajadores sanitarios y de atención social. Finalmente, dice, el Reino Unido ha carecido continuamente
de un liderazgo y mensajes claros que son vitales en una pandemia. En lugar de liderar desde el frente, el gobierno parece seguir únicamente a la opinión pública y las encuestas. Yo pensaba que eso nada más estaba ocurriendo aquí. Nos animaron a quedarnos en casa. Luego nos animaron a salir a comer para ayudar en restaurantes llenos de gente. El resultado ha sido una ruptura total de la confianza en el gobierno del Reino Unido. Necesitamos un plan y una estrategia concretos para asegurarnos de que Gran Bretaña no se enfrente a una tercera ola y un cuarto bloqueo. Esto debe implicar la supresión de la transmisión, la construcción de un sistema de prueba, rastreo, aislamiento y apoyo de funcionamiento, protegiendo contra la reimportación de infecciones con estrictas restricciones de viaje, mientras se intenta reabrir las escuelas y la mayor parte de la economía. Un país tan global e interconectado como Gran Bretaña se enfrenta a una elección particularmente dolorosa sobre fronteras y viajes internacionales. Sería una tragedia para el Reino Unido vacunar a la mayoría de la población en otoño solo para luego importar una nueva variante de cepa del SARS-CoV-2 de la que nuestras vacunas no pueden protegerse. De eso hablamos ahora recientemente. O sea que nosotros no hemos estado perdidos en lo que tiene que ver con eso. Naturalmente siempre siguiendo lo que dicen los especialistas. Es un asunto del cual hay que cuidarse, porque de eso se está hablando y se está hablando mucho. Yo insisto, y déjeme decirle una cosa. Si usted llegara a albergar en su territorio una cepa del COVID-19 considerada altamente letal y peligrosa, a usted la comunidad internacional lo va a aislar, con las consecuencias que eso tiene, sin ningún tipo de contemplación. Y las medidas que se están tomando ahora, son un indicador de eso. Fíjense la cantidad de gente que había ahí en el aeropuerto. Eso significa que nosotros vamos a tener que hacer, eso se traduce en más presión para nuestros laboratorios y en un costo mayor. Entonces, creo que nosotros todas esas cosas tenemos que sopesarlas, porque hay que evitar tener que caer en situaciones extremas que resulten sumamente dolorosas. Imagínense usted que tengamos que decretar un cierre total por un problema de colapso o de riesgo de colapso del sistema sanitario. Lo que eso implicaría para un país en las condiciones en que está, debilitado, cansado, con un personal que evidentemente está cansado porque tiene casi un año en esta lucha incesante. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.